Ya está. Bien, jóvenes, buen día con todos. Como saben, llegamos a lo que viene a ser nuestra última semana, la semana de repaso. Bien. Si ustedes han revisado la guía, son como 40 preguntas, más o menos tenemos 2 minutos y medio por pregunta, bien, por lo que yo voy a ir avanzando una por una de manera directa, explicando ya la pregunta y también aprovechando para explicar otros temas que están involucrados en la pregunta. Chicos, de igual forma, si ustedes tienen cualquier tipo de duda por ahí, algo que no les parezca, bien, simplemente activan el micro o lo colocan en la barra de chat, bien, sin ningún problema. Entonces, empezamos con la pregunta uno. ¿Qué dice por aquí? Cuando la célula eucariota requiere balancear las fuentes de energía durante su desarrollo o en una situación de estrés, bien, o necesita eliminar proteínas defectuosas, ¿ya? Organelas dañadas y parásitos intracelulares, hace uso de quiénes, bien, mediante un proceso denominado ¿qué? Básicamente, cuando una célula tiene que eliminar compuestos propios, bien proteínas defectuosas, organelas dañadas, o por ejemplo, cuando por ahí una célula de defensa ha atrapado a un pequeño organismo, bien y necesita eliminarlo de una u otra forma, va a utilizar los llamados lisosomas, que son las organelas encargadas de poder degradar. Recuerda que los lisosomas están formados directamente solo por una membrana que va a rodear un conjunto de moléculas llamadas enzimas. Estas enzimas son las encargadas de degradar todo ese tipo de compuestos. Ahora, los lisosomas van a hacer tres tipos de eventos. Uno, conocido como la autofagia, cuando la célula necesita degradar compuestos propios, comerse a sí mismo. Bien, una mitocondria que por ahí ya cumplió el ciclo, por ahí no evacuó la que pueda estar dañada, los lisosomas se encargan de degradarlo. Otro es el proceso de apoptosis, cuando una célula ya cumplió su ciclo de vida o cuando una célula, por ejemplo, ha sido atacada por un virus, o algún agente mutagénico, la célula ha mutado y para evitar hacer daño, la célula se marca a sí misma para morir. Y mediante eso viene otra célula y utiliza los lisosomas para degradar a esta célula marcada. Lo último viene a ser el proceso más común de fagocitosis, cuando las células van a poder consumir cualquier tipo de elemento, por ejemplo, por ahí una bacteria, alguna otra partícula alimenticia. Los lisosomas se encargan de poder degradar todos estos compuestos. Bien, en este caso nos da ejemplos principalmente como eliminar las proteínas defectuosas, organelas dañadas, básicamente se refiere a la autofagia. Bien. Pregunta uno, alternativa a la C. Y aquí, chicos, es lo que están viendo, un evento de apoptosis, cuando ya esta célula presenta un daño irreparable del ADN, bien, por apoptosis se marca para morir, aquí no pasó nada, bien, se recicla todo lo bueno, pero si no logra marcarse para morir correctamente, puede ser una célula cancerosa, bien, inicia un proceso tumoral. Vamos con la pregunta número 2. Son estructuras distribuidas en el tejido epidérmico de las hojas, un tejido de protección, y tienen como función regular la transpiración y permitir el intercambio de gases. Recuerda que a nivel del epidermis de las hojas existen solamente dos tipos de células. Las células propias epidérmicas, que son completamente translúcidas, bien, es una sola capita, y existen unas células que van a formar estructuras conocidas como los estomas. A nivel del epidermis vamos a encontrar estas estructuras, bien, todo esto, chicos, viene a ser un estoma, por si acaso, donde cada una de las células que conforman los estomas, que siempre están por pares, se le conoce como las células guardianes o células oclusivas. Bien, estas células guardianes o células oclusivas van a formar un espacio entre ellos. Este espacio se le conoce bien como un ostiolo. A través de este espacio vamos a realizar intercambio de gases. Solamente, chicos, pueden ser gases, ni líquidos ni sólidos. Las plantas, para el proceso, por ejemplo, de fotosíntesis, necesitan capturar dióxido de carbono. Van a capturar CO2, el cual van a ir fijando, bien, durante el ciclo de Calvin y van a liberar oxígeno como molécula de desecho de la fase luminosa. Bien, pero las plantas recuerda que también tienen mitocondrias, por lo cual para poder activar los mitocondrias, bien, los mitocondrias solamente funcionan si hay oxígeno presente. Y una vez que los mitocondrias han trabajado ese oxígeno, van a liberar CO2 como molécula de desecho del proceso de respiración. Ahora, aparte de estos dos gases, las plantas también van a poder liberar lo que viene a ser agua.
pero bajo la forma de vapor. No te olvides eso. Bien, únicamente entran o salen gases a través de los estomas. Esta agua en forma de vapor va a permitir activar el transporte a nivel del xilema, el arrastre por transpiración. Bien, entonces en la pregunta 2, aquí se refiere directamente a los estomas. Vamos con la pregunta número 3. Profesor, Las, dime, los estomas también pueden, los cielos pueden eliminar agua por gutación. ¿por qué? Disculpa. Gutación había leído en un libro que eliminaban agua por gutación. Cutación. A ver, vamos a ver si el término es correcto. Ah, ya, no, 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 no. La gutación no tiene que ver con los estomas, se refiere a otro proceso muy directo. Ustedes han visto, por ejemplo, que a nivel de las hojas hay una especie de nervadura, ¿cierto? Y estas nervaduras van justo hacia los bordes y generan un borde aserrado. Cuando hay demasiada presión a nivel de las raíces, cuando se absorbe demasiada agua, a través de estas pequeñas puntitas de las hojas, donde terminan las nervaduras, se elimina el exceso de agua, ¿bien? Y son unos poros especiales, no son directamente los estomas, ¿ok? Eso es la agutación, por si acaso. ¿Ya? Listo. Gracias por la participación. El proceso por el cual se abran o cierran los estomas, transpiración. De manera general se conoce como transpiración. ¿Bien? Gracias, Para... profesor. Correcto. La pregunta que me saca la señorita dice cómo se llama el proceso por el cual se abren o cierran los estomas, es transpiración. ¿Bien? Las plantas transpiran. ¿Bien? Ok. Vamos con la pregunta número 3. Dice así. La sangre es un tejido conectivo de tipo líquido. Recuerda que la sangre pertenece al grupo de los tejidos conectivos, es un tejido especializado, ¿bien? Que circula a través de capilares, venas y arterias de todos los vertebrados y está formado por células sanguíneas y plasma, lo cual es correcto. Cuando nosotros, por ejemplo, sacamos una muestra de sangre y lo enviamos a un tubo centrífuga, vamos a notar que rápidamente se separan tres capas en ese tubito. La capa superficial está compuesto por el llamado plasma sanguíneo, el cual está formado principalmente por agua, un 90% de agua, pero también encontramos la presencia de nutrientes, bien, como por ejemplo pueden ser aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos, bien, entre otros compuestos. Luego vamos a encontrar debajo de ella una capa muy delgadita donde van a estar presentes las células de defensa, los llamados glóbulos blancos, bien, los glóbulos blancos, y también vamos a encontrar a las plaquetas. Bien. Y por último, la capa más profunda encontramos a las células más densas que vendrían a ser los eritrocitos o también conocidos como glóbulos rojos. Bien, estos son los componentes principales a nivel sanguíneo. Ahora, respecto a las células sanguíneas, marque la respuesta incorrecta. Chicos, en examen siempre tengan mucho cuidado, siempre lean correctamente qué es lo que te piden. En este caso, cuál está incorrecta, cuál está mal. Los neutrófilos, células de defensa, constituyen el 60 al 70% del total de las células blancas. Esto es correcto. Bien, los neutrófilos dentro del grupo de los granulocitos, bien, vienen a ser los más abundantes. Luego le siguen los eosinófilos y finalmente los basófilos, que son los más escasos. Los monocitos son los precursores de los macrófagos. Así es. Monocito es el nombre que recibe esta célula cuando viaja por torrente sanguíneo. Cuando sale a un tejido se le conoce directamente como macrófago. Y también, dependiendo del tipo del tejido, el macrófago puede cambiar de nombre. Por ejemplo, cuando nosotros lo encontramos a nivel de los tejidos nerviosos, el macrófago se le conoce con el nombre de microglias. Cuando lo encontramos a nivel de los tejidos óseos, el macrófago se le conoce con el nombre de osteoclastos. Bien, ¿se acuerdan? Esas células que degradan el exceso de hueso son macrófagos, bien, haciendo su trabajo. Las plaquetas se originan por fragmentación de los megacariocitos. Esto también es correcto, bien. Las plaquetas no son células. Las células son los llamados megacariocitos. Bien, las plaquetas son derivados celulares que van a participar en el proceso de coagulación. No te olvides eso. Los basófilos liberan enzimas durante las reacciones alérgicas. Eso también es cierto.
Cuando, por ejemplo, nosotros consumimos algún tipo de compuesto que nuestro cuerpo reacciona de manera muy fuerte, básicamente cuando somos alérgicos, tanto los eosinófilos como los basófilos van a responder frente a estos llamados alergenos. Los basófilos en su interior van a presentar unos gránulos muy fuertes conocidos como histaminas, las cuales al momento que liberan en el cuerpo producen inflamación. Bien, es por eso que la persona se empieza a poner de un color rojizo, va a ser como le salen algunas manchas en la piel, en el cuello quizás, y poco a poco se va inflamando el tejido epitelial. Reaccionas a las histaminas. Y frente a ello, cuando una persona está teniendo una reacción alérgica, le aplican una dosis de antihistamínicos para que pueda capturar esas histaminas y que evite el proceso de inflamación. Bien, ya que esta inflamación a nivel de tejido epitelial, recuerda que las vías respiratorias también son tejido epitelial, se van inflamando, van creciendo y van haciendo que la persona no pueda respirar correctamente. Por último, los eritrocitos en los mamíferos son células que presentan núcleo. No. A nivel de los mamíferos, los eritrocitos no tienen núcleo. En otros organismos como los peces, por ejemplo, sí, ahí sí tienen núcleo. En los mamíferos no, por temas evolutivos. Los eritrocitos, para poder transportar correctamente, por ejemplo, los gases, carecen de mitocondrias. Bien, para que no se gasten el oxígeno mientras van circulando por sangre. Para poder transportar correctamente a los nutrientes, carecen de núcleo, ya que si tuviesen núcleo, aprovecharían los nutrientes y empezarían a sintetizar compuestos. Bien, entonces los eritrocitos no tienen núcleo y tampoco tienen mitocondrias. Alternativa, la E. Vamos con la pregunta número 4. Las células necesitan energía para el transporte activo en sus membranas y para el metabolismo anabólico. Bien, Ana une, Ana forma compuestos. Los seres vivos pueden incorporar esta energía a sus células en forma directa, pueden aprovechar la energía tal como está, bien, o de manera indirecta, mediante transformaciones. Por ejemplo, ¿cómo sería una energía de manera directa? Como si yo pudiese meter los dedos en el enchufe y rápidamente aprovechar esa energía, la electricidad, bien, para poder, digamos, transformarla en energía cinética, en energía calórica, en lo que yo quiera, bien. Ahí lo estaría aprovechando directamente. O, por ejemplo, lo que hacen las plantas, bien, mediante los llamados fotosistemas, con la presencia de clorofila en su interior, pueden aprovechar la energía solar. Bien, para iniciar un transporte de electrones, para convertirlo en electricidad y luego de eso transformarlo en energía química. Las plantas pueden aprovechar la energía de manera directa. Nosotros no, por más que intentemos tomar sol, por más que intentemos meter el dedo en el enchufe, coger electricidad, no podemos aprovechar ese tipo de energía. Tenemos que tomar la energía que está presente en los enlaces químicos y transformarlos para luego obtener energía cinética para moverme, energía térmica o calórica para generar calor, energía eléctrica para los procesos sinápticos, etcétera. Bien, entonces, de forma directa, los seres vivos lo aprovechan a través del proceso de fotosíntesis y de manera indirecta para formar ATP, para convertir estos enlaces, por ejemplo, a nivel de los azúcares, a través de la respiración. Bien, pregunta 4, alternativa, la B. Por si acaso, señores, en esta partecita, bien, glicólisis es lo mismo que glucólisis, ¿bien? El término glico o glucos se usa indiferentemente, ¿bien? Por eso van a encontrar palabras como glucógeno o glicógeno, péptidoglucano o péptidoglicano. Es lo mismo, ¿bien? Ok. Pasamos a la pregunta 5. Dice, en plantas y animales, el intercambio de gases está relacionado con el ingreso de materiales inorgánicos gaseosos, ¿bien? Y la salida de catabolitos. Determina el valor de verdad en las siguientes alternativas. A ver. En las plantas superiores, bien, recuerda que las algas son las primitivas. En las plantas superiores, el CO2 y el oxígeno ingresan por difusión en las hojas. Así es, estos gases van a difundir, bien, tranquilamente a través de las hojas. En las algas, los gases difunden del medio acuático a las células. Recuerda que a nivel de las algas no existen tejidos como tal, bien, presentan células completamente indiferenciadas en un cuerpo denominado talo. De manera general, como las algas están rodeadas completamente de agua, ahí las células pueden aprovechar directamente los nutrientes y también los gases disueltos. Bien, esto también es.
Verdadero. ¿El intercambio de gases en los insectos se realiza por branquias? No. A nivel de los artrópodos, el grupo de los insectos no emplea las llamadas branquias. Los insectos van a emplear unas estructuras conocidas como tráqueas. En el cuerpo de los insectos, en la parte lateral, vas a ver unos orificios llamados estigmas, a través de los cuales ingresan los gases y pasan directamente a las tráqueas, las cuales se van haciendo cada vez mucho más finos y ahí las células pueden aprovechar a los gases. Bien, dentro del grupo de los artrópodos, quienes van a presentar a las branquias vienen a ser los crustáceos. Estos organismos ya desarrollaron branquias y por eso, pues directamente son marinos. Bien, principalmente. En el caso, por ejemplo, de los arácnidos, utilizan una estructura conocida como el pulmón en forma de libro para realizar intercambio gaseoso. Lo último, en la lombriz de tierra, el intercambio se realiza a través de su cutícula. Eso es correcto. Bien, las lombrices de tierra tienen la llamada respiración cutánea. A nivel de la cutícula, una membrana que siempre permanece húmeda, recuerden eso chicos, los gases tienen que estar disueltos en humedad, los vasos dentro del animal son muy superficiales, permitiendo que en la parte epitelial, en la parte de la cutícula, ocurra un intercambio gaseoso. Es por eso que, por ejemplo, cuando tú riegas tu jardín, tu maceterito, en estos lugares donde se han formado pocitos de agua, las lombrices rápidamente acuden. Como es una zona húmeda, tiene gases disueltos, ahí respiran con mayor tranquilidad, con mayor facilidad. De ahí también que, por ejemplo, en los años antiguos, bien antes de Cristo, el señor Aristóteles confundiese este tipo de evento bien con una formación de lombrices de manera aleatoria, en la llamada teoría de la abiogénesis. Bien, él observaba que luego de que había intensas lluvias, en estas pozas de agua que se formaban estos charcos de agua, aparecían gusanos, aparecían lombrices. Y no es que apareciesen de la nada, sino que las lombrices iban a estas zonas para respirar mucho mejor. Bien, entonces aquí en la pregunta 5 la alternativa sería alternativa D. Bien, la alternativa D. Ok, vamos con la pregunta número 6. A ver. Durante una excavación para la construcción de un centro comercial en una ciudad costera, se encontraron rocas con unas impresiones pertenecientes a cierto animal acuático. Rocas con impresiones, unos grabados. Este hallazgo permitió establecer que en un pasado esta zona estuvo cubierta por el océano. ¿Qué rama de la biología se encarga del estudio de estos restos? Te están hablando directamente de restos fósiles. Y los restos fósiles son parte de la llamada paleontología. Ahora, chicos, recuerda, a nivel general, la paleontología no solamente estudia los restos fósiles de animales y plantas, bien, también puede haber restos fosilizados de otros organismos. Vamos a encontrar por ahí bacterias que han quedado impregnadas en algunas rocas, protozoos e incluso virus que han quedado ahí presentes de manera fosilizada. Muy aparte de los fósiles, la paleontología también va a estudiar cualquier resto de algún ser vivo, incluyendo los virus, que haya quedado de alguna manera por ahí grabada. Puede ser, por ejemplo, congelados, puede ser en el, en el llamado permafrost, en los registros de hielo, etcétera. Ya les mencioné durante clase que los paleontólogos, o bueno, los biólogos de manera general, cuando van a la Antártida, es muy común sacar los registros de hielo, donde van a sacar unos tubos de hielo muy largos, bien, unos cilindros bastante largos, y van cortando capa por capa. En esas capas han encontrado bacterias primitivas, han encontrado virus primitivos, protozoos, entre otros, ¿bien? Y todo eso le corresponde a la paleontología, no solamente los restos fósiles, sino cualquier tipo de indicio de un organismo antiguo. Porque la propia palabra indica eso. Paleo es antiguo. Onto significa ser y logos estudio. Bien, el estudio de los seres antiguos. Bien, vamos con la pregunta 7. Dice así. Entre las macromoléculas que forman parte de los seres vivos, bien, las cuatro principales, existe un grupo con una diversidad de funciones bastante versátiles. Estas biomoléculas están compuestas por carbono, están compuestas por hidrógeno, oxígeno, nitrógeno e incluso azufre. Bien, ¿a quién hace referencia la descripción? Recordad que nosotros tenemos cuatro tipos de biomoléculas principales. Número uno, los carbohidratos. Los azúcares únicamente están formados por carbono, hidrógeno y oxígeno. Nada más, no es la clave.
Número 2, tenemos a los lípidos. En el caso de los lípidos, sí vamos a encontrar la presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno nuevamente, como también la presencia de nitrógeno e incluso fósforo en los llamados lípidos complejos. Ahí encontramos los esfingolípidos que tienen un grupo amino, encontramos los fosfolípidos que tienen un grupo fosfato, pero los lípidos no son muy versátiles, no tienen muchas funciones en sí. Luego tenemos a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen presencia de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y un grupo fosfato. Difícilmente vamos a encontrar compuestos azufrados en estos ácidos nucleicos. Por último, nos quedan el grupo de las proteínas. Las proteínas están formadas por un grupo amino, donde hay presencia de nitrógeno, y un grupo carboxilo, un COOH. Bien, entonces en las proteínas vamos a encontrar a estos compuestos. Profe, ¿y el azufre dónde está presente? Al momento que se va a conformar una proteína, recuerda que las proteínas en su estado inicial vienen a ser uniones entre aminoácidos, ¿bien? Y tenemos una gran cantidad de aminoácidos, entre 12 a 14, los cuales pueden concatenarse de maneras distintas. Pregunta, chicos, coloquen en el chat cómo se llama este enlace que se forma entre los aminoácidos. ¿Bien? Entonces, cuando los aminoácidos se van concatenando uno con otro, a esta estructura que se forma de manera inicial se le conoce como una estructura primaria. Los aminoácidos, bien las proteínas de forma general, van a ir adquiriendo otras formas. Estos aminoácidos ahora pueden adquirir, por ejemplo, la forma de láminas plegadas, también llamadas las láminas beta, o a manera de hélice, de forma curvada, conocido como las hélices alfa. A esto se le conoce como una estructura secundaria. A su vez, una sola cadena proteica puede presentar ambas formas de manera alternada. Por aquí láminas beta, por aquí hélices alfa, otra vez láminas beta. A esto se le conoce como una estructura terciaria. Cuando nosotros encontramos que para que una proteína funcione correctamente presenta más de una cadena, ¿bien? Por aquí está la cadena inicial y por aquí se le ha agregado una segunda cadena, pero sigue siendo parte de la misma proteína para que adquiera la función. A esto se le conoce como una estructura cuaternaria, bien, una proteína de estructura cuaternaria. Las proteínas, para poder funcionar, tienen que adquirir formas. En la forma, por ejemplo, de una proteína que apunta a la derecha, si nosotros vemos que ahora la proteína apunta a la izquierda, cambia completamente la función. Por eso son las más versátiles que existen. No solamente por el orden de los aminoácidos que van a darle ya cierta autonomía, ciertas funciones, sino por la forma que adquieren de manera terciaria o de manera cuaternaria, determinando así su correcto funcionamiento. Para poder tener este tipo de formas, las proteínas van a formar distintos enlaces. Muy aparte del enlace principal que une a los aminoácidos, ¿cómo se llama este enlace, jóvenes? ¿Nadie? El enlace peptídico. Bien, los enlaces peptídicos, correcto. Bien. Muy aparte de este enlace principal, para poder plegarse, pueden formar puentes hidrógenos, enlaces iónicos, enlaces hidrofóbicos y los famosos puentes disulfuro. Bien, que son los enlaces, digamos, más fuertes que vamos a encontrar. Ahí vamos a ver a los componentes azufrados. Bien, a nivel de las proteínas en los puentes disulfuro. Bien, vamos con la pregunta número 8. Recordar, chicos, que San Marcos tiende también a preguntar temas de actualidad mezclado con las preguntas en los diferentes cursos. Bien, y en este caso, por ejemplo, te puede preguntar sobre el coronavirus. Y dice lo siguiente. La pandemia, debido a la enfermedad por coronavirus, el COVID-19, tiene como agente patógeno. ¿Cuál es el agente patógeno? El encargado de causar enfermedad. Tiene como agente patógeno al SARS-CoV-2. Pregunta, chicos, en el chat, ¿qué significa SARS? Si por ahí te lo colocan en RB, por ejemplo. Bien, vayan averiguando. Un tipo de coronavirus que ataca nuestras vías respiratorias. Este agente patógeno, ¿qué cosa presenta? Para empezar, los coronavirus, bien como pertenecen al grupo de la gripe, en el caso del coronavirus, es un virus de tipo ARN. A su vez, es un virus de tipo envuelto, en cuya superficie, bien, el término corona se refiere a las proteínas de reconocimiento que presenta, que tienen una forma como si fuese de una coronita, unas puntitas.
Estas proteínas de reconocimiento que reconocen muy bien a las células del aparato respiratorio, a las células de las membranas, los alveolos, por eso que son las que infectan y destruyen, estas proteínas, chicos, se les conoce como las proteínas Spike. La parte que se encarga de reconocer a las células ingresa e inicia el proceso de replicación. ¿Bien? Entonces, ¿este patógeno qué cosa presenta? ADN y ARN. De manera general, señores, los virus solamente pueden presentar un solo tipo de carga genética. O son ADN o son ARN. Y en el caso de los corona, que son gripe, son ARN. ¿Presentan retrotranscriptasas? No, no son virus que van a tener este tipo de enzimas, no realizan el proceso de retrotranscripción. Cabeza icosaédrica y una presencia de cola, no. Esta cabeza icosaédrica y la cola le pertenecen a los llamados bacteriófagos, los fagos, los que tienen la carga genética en la parte de la cabecita, ¿bien? Y tienen una colita o un sistema de anclaje que le permite poder unirse al cuerpo bacteriano. Atacan únicamente bacterias. Simetría helicoidal, no. La simetría helicoidal es la que tiene forma de hélice, donde la carga genética va en el centro, bien, y las proteínas, los llamados capsómeros, van rodeando a la carga genética, adquiriendo una forma alargada o abastonada. Esa es la simetría helicoidal. En el caso del coronavirus, aquí lo he dibujado como bolita, pero realmente es un icosaedro, bien, tiene simetría icosaédrica. ARN como genoma, correcto. Bien, el coronavirus presenta el ARN como carga genética. Y la pregunta, chicos, ¿qué significa SARS? ¿Qué cosa es SARS? ¿Nadie? Recuerden, síndrome agudo respiratorio severo. Bien, síndrome agudo respiratorio severo. Y el coronavirus viene de tipo 2. Vamos con la pregunta 9. Bien, seguimos con virus. Cuando un virus patógeno causante de enfermedad invade nuestras células, se inicia la producción de más virus y este aumento altera el organismo, lo que se manifiesta con signos y síntomas a nivel del infectado. Muchos de estos cambios perjudiciales en el organismo son consecuencia de un evento que se manifiesta en la última etapa de la replicación viral. Dicho evento se denomina como ¿cuál? Recordar que el proceso de desarrollo de una enfermedad infecciosa, en este caso causado por un virus, van a ser en tres etapas. Bien, hablemos un poco de enfermedades también. ¿Todo bien, chicos, con el micro? ¿Preguntas? Silencio, porque por ahí alguien se ha olvidado. Listo. La primera etapa viene a ser el proceso de incubación, donde los agentes patógenos, vamos con el ejemplo del virus, chicos, ¿bien? En este caso, el virus ingresa a tu cuerpo. Recuerda que durante el periodo de incubación tú no tienes síntomas, para nada, no aparecen, pero tus células de defensa ya saben que hay algo extraño en tu cuerpo, ya detectaron al agente patógeno. Entonces, ¿qué hacen? La primera línea de defensa celular, los llamados granulocitos junto con los macrófagos, van a intentar controlar a estos patógenos. Bien, ahí tenemos a los neutrófilos, basófilos, eosinófilos, bien, junto con los macrófagos, tratando de eliminar a las partículas virales. Si logran controlarlo eficientemente, se acabó el proceso de infección, ahí nomás quedaron. Pero cuando los virus empiezan a replicarse a mayor velocidad de lo que son eliminados, poco a poco van aumentando, bien, llega un punto donde ya las células se dan cuenta que no van a poder controlarlo fácilmente y tienen que llamar a la segunda línea de defensa celular, los linfocitos T, los linfocitos B, que son linfocitos más especializados. Estos linfocitos, esta segunda línea de defensa celular, viene junto con el desarrollo, aparece junto con los síntomas. Bien, el desarrollo inicia con los síntomas y termina con los síntomas. En esta etapa, las partículas virales siguen con el proceso de replicación, siguen aumentando, las células de defensa van a seguir luchando para tratar de controlarlo y durante el desarrollo, en el punto máximo, se va a definir lo que ocurre. Si las células de defensa no logran controlar eficientemente la replicación, esta continúa y continúa, bien, el cuerpo responde con mayor fuerza, bien, a su vez, lo cual va a hacer que la persona no soporte este tipo de síntomas y signos, las altas fiebres, los dolores, espasmos, puede activarse hemorragias, todo ello, y la persona muere.
Bien, el sistema inmune no negocia con terroristas. O se muere el virus o nos morimos todos. Y por supuesto, el propio virus también ha generado daño en diversos tejidos. Pero por lo general, el sistema inmune logra controlar eficientemente el virus, por lo que poco a poco va disminuyendo la cantidad de estos patógenos. Todavía sigues en desarrollo, todavía hay síntomas, hasta que ya son muy pocos. En ese punto, bien, cuando ya son muy pocos, finaliza el desarrollo y se apagan los síntomas. Entras en la etapa más importante conocida como la convalescencia, donde la persona ya no tiene síntomas, ya hace un día se despierta, como por así decirlo, ya curado, pero todavía dentro de su cuerpo hay presencia de virus, donde las últimas células de defensa todavía tienen que ir eliminándolos. Si una persona no se cuida correctamente durante la etapa de convalescencia, se descuida por ahí, las células, perdón, los virus aprovechan este descuido, se vuelven a replicar y la persona otra vez tiene que activar los síntomas, pero ya el cuerpo se encuentra debilitado, con lo que esta persona puede morir. Entonces, la convalescencia de las tres etapas es la más importante. Bien. ¿Cuál es la última etapa dentro de la replicación viral? Viene a ser el proceso de lisis y es una etapa que genera mucho daño, ya que en el proceso de lisis las células van a reventar, dejando todo el contenido liberado. En ese contenido hay presencia de lisosomas, hay presencia de enzimas que pueden ir generando daño en el resto del cuerpo. Las células de defensa, principalmente los macrófagos, muy aparte de atacar a los virus, a los patógenos, tiene que limpiar también estas células que han muerto durante el proceso. ¿Bien? Entonces, la última etapa de la replicación viral viene a ser la lisis en el caso de que la célula reviente, pero también tenemos los procesos conocidos como gemación. Bien, lisis o gemación. El proceso de gemación bien va a ser cuando el virus se pega a la membrana de la célula y sale con parte de esta membrana. Se le conoce como los llamados virus envuelto. Pero a medida que van saliendo las partículas virales, la célula va perdiendo parte de la membrana, se empieza a achicar poco a poco, la integridad de la membrana también se vuelve más vulnerable y en algunos casos terminan fusionándose con células vecinas y generando aberraciones celulares, células con dos núcleos, con tres núcleos o con carga genética alterada. Por eso que es muy común que los virus generen células tumorales, como es el caso, por ejemplo, señoritas, ustedes ya tienen que estar vacunadas contra el virus del papiloma humano, el VPH. Este virus al momento que infecta el cuello uterino va a generar células tumorales, las cuales a la larga pueden desencadenar en procesos cancerígenos. Bien, ¿todo por qué? Por procesos de gemación, en los cuales van saliendo los virus, las membranas están debilitadas, las células se fusionan y ya tienen carga genética alterada. Bien. Pasamos a la pregunta 10. Vamos con el citoesqueleto. El citoesqueleto es una red proteica formada por microtúbulos, bien, los más grandes, microfilamentos, los más pequeños, y filamentos intermedios, los que están entre ambos. Chicos, pregunta. Proteína activa en los microtúbulos, proteína activa en los microfilamentos. ¿Cuáles son? Esta estructura confiere diversas propiedades a la célula, volviéndola dinámica de acuerdo a la polimerización. Se refiere de acuerdo a la forma que van a tomar estas proteínas y despolimerización de sus componentes. Del siguiente listado, determine el evento que no implica a lo que viene a ser al citoesqueleto. Básicamente, donde no participa el citoesqueleto. ¿Mm? Diapedesis. Profe, ¿qué es diapedesis? Por ejemplo, nosotros cuando digamos tenemos por ahí nos picó un zancudo y ha dejado microorganismos en células musculares, pero a nivel de la mano. Bien, entonces en la mano tienes, en los músculos de la mano, tienes por ahí patógenos, cosas extrañas. Tus células de defensa rápidamente se activan y salen de los centros como por ejemplo los ganglios, bien que están a nivel del cuello, las axilas, la entrepierna. Estas células de defensa van a viajar por el torrente sanguíneo, que es la forma más rápida de poder llegar, y cuando se encuentran justo en esta zona de infección, ¿bien? Correcto, tubulina y actina,
Cuando se encuentran en la zona de acción, las células de defensa utilizan al citoesqueleto para poder filtrar a través de los capilares, como que se adhieren pared con pared, membrana con membrana, bien, y a través de pequeños espacios, no sé si han visto, por ejemplo, los gatos cuando pasan por espacios cerraditos, parece como si se volviesen de agua, las células hacen un proceso similar, bien, van a pasar por pequeños espacios, salen del torrente sanguíneo y llegan en este caso al tejido muscular. Eso es diaperesis. Ahí utilizan el citoesqueleto, bien, ahí sí está presente. Formación del uso mitótico. El uso mitótico son básicamente microtúbulos para poder repartir correctamente las cargas genéticas. Durante el clivaje celular, también para poder dividir las células en 2, en 4, en 8, también participa lo que viene a ser el citoesqueleto. Durante la glucólisis, no. Aquí no tiene nada que ver el citoesqueleto. Bien, movimiento ameboideo, aquí sí. También para que las células puedan formar los pseudópodos y empezar a trasladarse, vamos a encontrar al citoesqueleto. Bien, entonces respondiendo a la pregunta, aquí la alternativa sería la D, la glucólisis. Ahí no implica al citoesqueleto. Y como me dijeron correctamente, los microfilamentos tienen a una proteína móvil conocida como la actina. Bien, recuerda que los microfilamentos únicamente se desarrollan pegados a la membrana, nada más, permitiéndole poder contraerse, poder atrapar una bacteria, desplazarse de un punto a otro. Los microtúbulos tienen a una proteína resistente conocida como la tubulina, la cual va a permitir formar unas estructuras muy resistentes y que básicamente le dan la forma a la célula, como si fuesen las columnas dentro de la célula. ¿Bien? Pasamos a la pregunta 11. Se identifica a un animal acuático con múltiples poros a lo largo del cuerpo por donde ingresan partículas de alimento, o alimento particulado, alimento pequeño, y realizan la digestión en el interior de las células. ¿Bien? En otras palabras, estos organismos presentan digestión intracelular. ¿Y qué cosa viene a ser la digestión? La digestión es la conversión de alimentos en nutrientes. Bien, siempre les he mencionado esto en clase. ¿Qué cosas son los alimentos? Es la materia compleja, la que ustedes, por ejemplo, han adquirido en el desayuno. Un pedazo de pan, que vienen a ser polisacáridos, por ahí un queso, que también son polisacáridos, una paltita, un huevo, un calentado de ayer, puede haber presencia de proteínas, presencia de lípidos, bien glucolípidos, entre otros, es materia compleja. Esta materia compleja, conocida como alimento, debe ser transformada en nutrientes. En el caso de los azúcares, bien, los polisacáridos van a ser transformados en monosacáridos, la forma más simple, más básica. En el caso de los lípidos, estas cadenas grasas van a ser transformadas en el alcohol lineal, que viene a ser el glicerol, y los ácidos grasos, los ácidos libres. En el caso de las proteínas, van a ser degradados hasta separar a los aminoácidos. Y también, junto con todo ello, nosotros consumimos ácidos nucleicos. Estamos consumiendo células, hay ADN, hay ARN. Estos ácidos nucleicos también van a ser degradados en nucleótidos y luego a sus formas simples. Una pentosa, bien, un grupo fosfato y las bases nitrogenadas. ¿Ok? Entonces, esto es el proceso de digestión. En el caso de este animal, dicen que la digestión ocurre dentro de las células. Las células van a capturar el alimento y lo van a transformar en nutriente. También vamos a encontrar otros tipos de digestiones, como por ejemplo la digestión ¿ah? Extracelular, la cual ocurre en dos etapas. Primero, de manera externa, de manera extra, donde el animal captura el alimento y dentro de una cavidad ese alimento grande va siendo degradado a alimento pequeño, alimento particulado, pero sigue siendo alimento, todavía no es nutriente, porque luego ocurre la digestión intra. Las células van a capturar estas partículas alimenticias y recién ahí lo convierten en nutrientes. Y entonces es una digestión en dos etapas. Y por último tenemos también la digestión, en este caso, como por ejemplo la presentamos nosotros, la digestión extracelular, donde toda la conversión de alimentos a nutrientes ocurre fuera de las células, en cavidades, como por ejemplo en la cavidad bucal, en la cavidad estomacal, en la cavidad intestinal. Durante todo este proceso convertimos el alimento completamente en nutrientes y las células a nivel de intestino, bien, únicamente absorben nutrientes, ya no tienen la necesidad de realizar digestión.
Bien, entonces son tres tipos de digestión. En este caso, dentro de este grupo, los organismos que únicamente pueden realizar digestión intracelular, los animales, mejor dicho, vienen a ser los poríferas, las esponjas. Son los únicos animales que presentan digestión intracelular. Bien. Profe, y aparte de ellos, ¿qué otro organismo realiza digestión intracelular? Los protozoos, pero no son animales. Bien. Los protozoos también realizan digestión intracelular, las amebas, los paramecios por ahí. ¿Ok? Pregunta 11, alternativa, la D. Los poríferos, las esponjas de mar. Vamos con la pregunta 12. Señores, con las preguntas de genética hay que tener mucho cuidado. No son preguntas complejas, son preguntas para que pierdas el tiempo. ¿Ok? Entonces trata de ser bastante práctico al momento de solucionarlo. Te dicen lo siguiente, una mutación génica autosómica, ¿a qué se refiere? Que está presente, bien, en los cromosomas que comparten tanto varones como mujeres. En otras palabras, no depende del sexo. Puede ser, por ejemplo, el síndrome de Down. Hay niños y niñas con síndrome de Down, bien. Son genes autosómicos, propios del cuerpo. Dominante, básicamente, tienes un alelo dominante el cual va a permitir que se exprese, bien. Se expresa sí o sí haya el alelo dominante en homocigosis o se encuentre en heterocigosis. El dominante gana. Provoca que el cartílago fetal no se convierta en hueso correctamente y esto se conoce como acondroplasia. Al respecto de los siguientes matrimonios, ¿cuál tendrá 25% de los hijos sanos? Entonces, esta mutación es dominante. Bajo cualquier forma que presente un alelo dominante se va a expresar. Bien, aquí se expresa. La única manera en la cual no va a lograr expresarse es bajo homocigosis recesiva. Ahí vas a tener hijos sanos y quieres que el 25% sea sano. Haces tu cuadrito de doble entrada, tu cuadrito de Punnett, de los cuatro resultados, solamente el 25% tiene que salir sano. Esto ya me indica automáticamente que los parentales van a tener por lo menos un alelo recesivo. Bien, mientras que el resto va a expresar la enfermedad, deben tener alelos dominantes por acá y por acá, lo que me lleva directamente a que este va a ser dominante y este también. Bien, única alternativa, única opción, la alternativa B. No hace falta desarrollar todo lo demás. E incluso simplemente conociendo los alelos recesivos, ya sé que la B es la única opción de todas. Bien. Pregunta 12, alternativa, la B. Sean bastante prácticos en temas genéticos para que no pierdan mucho tiempo. Igual lo vamos a ver aquí en la pregunta número 13, que tiene que ver un poco con los temas mendelianos. Dice lo siguiente. Los trabajos de Gregor Mendel sobre Pisum sativum, la llamada arveja o guisante, permitieron entender los mecanismos de la herencia. En su segunda ley, la ley de la segregación independiente, a partir de una cruza dihíbrida se obtiene un F2 cuya proporción fenotípica, ¿cuál sería? Nosotros ya conocemos las proporciones mendelianas, ¿bien? La proporción de 3:1 pertenece a la primera ley, en los cuales el 3 o el 75%, 3 de 4, van a expresar el carácter dominante, mientras que 1 de 4, el 25%, el carácter recesivo. La segunda ley tiene esta proporción 9:3:3:1, donde 9 van a expresar ambos caracteres dominantes. 3 expresan el primero dominante, el segundo recesivo, los otros 3 al revés, el primero recesivo, el segundo dominante, y uno de 16 bien expresa ambos caracteres recesivos. Chicos, los temas mendelianos también se lo tienen que conocer de memoria para evitar hacer todo el proceso, porque muchos quizás van a empezar a colocar aquí a los dihíbridos, bien, que viene a ser esto, doble hibridosis, doble heterocigosis, bien, lo van a cruzar contra otro híbrido y van a perder mucho tiempo. Automáticamente, primera de Mendel de 3:1, segunda de Mendel 9:3:3:1. Bien. Vamos con la pregunta 14, seguimos con temas genéticos y dice así, el cariotipo humano presenta 23 pares de cromosomas, ¿bien? En una célula diploide. ¿Por qué somos diploides? Porque recibimos dos juegos cromosómicos, 23 cromosomas de mamá, 23 cromosomas de papá. Al momento que se juntan, bien, 23 pares o 46 cromosomas en total. Bien, somos organismos diploides. 2n igual a 46.
se resume con una fórmula cromosómica donde un varón normal bien presenta 46 cromosomas y el sexo viene a ser el XY. Bien, esto digamos es el código para poder identificar a un varón. ¿Cuál sería la fórmula cromosómica de una mujer con síndrome de Down? Pregunta, señores, las personas con síndrome de Down, ¿dónde presentan el error cromosómico? Para poder codificar una mutación se utiliza la siguiente fórmula. Primero, se coloca la cantidad de cromosomas, ¿bien? Seguido de lo que viene a ser la codificación sexual, XX, XY, ¿bien? Y seguido de dónde se encuentra el error, en el par 21, correcto. El síndrome de Down es a nivel del par 21. Entonces, por ejemplo, vamos a colocar por aquí, síndrome el síndrome de Down. ¿Cómo sería la clasificación? Una persona con síndrome de Down presenta la famosa trisomía del par 21. Tiene 3 cromosomas en el par 21 donde deberían haber 2. Tiene un cromosoma de más. Entonces, la cantidad de cromosomas ya no sería 46, sería 47 cromosomas. Bien. Seguido del sexo de la persona, en este caso, una mujer, XX, y luego indicamos dónde se encuentra el error. En este caso, en el cromosoma 21. El más o el menos indica si hay un exceso o hay una delección, hay una deficiencia de cromosomas. Por ejemplo, para una persona con síndrome de Turner, bien, nosotros sabemos que las mujeres con síndrome de Turner van a presentar un error a nivel del par sexual, donde en lugar de tener 2 cromosomas sexuales, solamente presentan un cromosoma X. Entonces, la cantidad de cromosomas ahora sería 45. Como se encuentra en el par sexual, directamente se le coloca ahí en el sexo 45X. O también van a ver en algunos casos que van a colocarlo como 45XO o X0. Ese O o ese 0 indica que hay una ausencia de cromosomas. Ahí está faltando un cromosoma. En el conocido, por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter, ¿bien? Estos varones desarrollan con cromosomas de más, tienen un tercer cromosoma en el par sexual. Entonces tienen un exceso de cromosomas, tendrían 47 cromosomas y en la parte sexual XXY. Por tener un cromosoma Y son varones, pero al presentar un cromosoma X de más, desarrollan características sexuales femeninas. Bien, entonces mujer con síndrome de Down sería 47XX más 21. Alternativa, la C. Bien. Vamos con la pregunta 15. Bioética. La bioética establece principios que permiten realizar con responsabilidad el quehacer científico en un ámbito médico, principalmente surge aquí en la parte médica, biológica y ambiental. Uno de estos principios señala que no se puede buscar hacer un bien a costa de hacer un daño, por lo cual se denomina a este principio como QUI. Hay dos principios con los que no tienes problemas. El principio de autonomía, en el cual la persona tiene la capacidad de poder tomar decisiones sin estar coaccionado, sin estar forzado, decide por su propia persona. Y el principio de justicia, bien, en el cual implica tratar igual a los iguales, tratar desigual a los desiguales. ¿Quiénes son los iguales? Aquellos que tienen las mismas condiciones que tú, brazos funcionales, capacidades cognitivas funcionales, todo está correcto. ¿Quiénes son los desiguales? Aquellos que tienen condiciones especiales, personas en silla de rueda, mujeres embarazadas, alguien que se fracturó el brazo, la pierna, está en muletas, está con las escayolas, ellos reciben un trato desigual, un trato preferencial. Bien, con ellos dos no tienes problemas. Los problemas ocurren con los otros dos, el principio de beneficencia y el principio de no maleficencia. Bien, que para muchos todavía sigue siendo una forma, digamos, no lo pueden diferenciar correctamente. El de beneficencia es este. Bien, el cual no se puede hacer el bien a costa de hacer un daño, por si acaso. Eso es beneficencia. Tenemos que actuar de manera correcta, sí o sí. Como por ejemplo, voy al médico. Bien, el médico va a buscar curarme, por ahí tengo cierto tipo de dolencias, pero me oculta los tratamientos baratos. Me está haciendo un bien, pero también a costa de hacerme un daño, en este caso un daño económico. Bien, entonces está faltando al principio de beneficencia. El de no maleficencia es hacer daño adrede. Cuando un médico, una persona te hace daño
bien, de manera directa. Por ejemplo, es muy común que por ahí ocurra un tiroteo, bien, entre la policía y los delincuentes y quedan heridos de ambos lados. Las dos personas son llevados al hospital y si el médico no quiere atender al delincuente o cuando está atendiendo al delincuente, bien, veo que el delincuente ya tiene bastante historial por ahí, le corto un tendón, le corto por ahí un ligamento para que no pueda caminar, no pueda desplazarse, una ruptura de médula, bien, ahí estoy haciendo daño adrede. Ahí está faltando al principio de no maleficencia y a su propio principio médico. Tiene que tratar a ambos por igual. Bien, entonces beneficencia cuando hace un bien pero a costa de hacer un daño y no maleficencia, bien, lo faltas este principio cuando haces daño adrede. El de no maleficencia te dice que no tienes que hacer daño a una persona. Bien, como les digo chicos, estos principios principalmente surgieron en el ámbito médico para evitar todo este tipo de controversias. ¿Ok? Pregunta 15, alternativa la A, de beneficencia. Hacer el bien, sí, evitando hacer el daño. En la pregunta 16 vamos con temas sobre las teorías evolutivas. Dice lo siguiente, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos se basa en la hipótesis del uso y desuso de sus partes y tomó como ejemplo el desarrollo del cuello de las jirafas. ¿Fue propuesta por quién? Recordar que nosotros hemos observado de manera normal que cuando utilizamos ciertas estructuras de nuestro cuerpo, esta estructura se desarrolla más allá de lo normal. Por ejemplo, en la parte gimnasta, estas personas que van a cargar pesas todos los días, están entrenando, vas a ver cómo los brazos empiezan a engrosar, la persona empieza a sacar mayor, digamos, pecho para poder resistir a todo el peso. Las personas que hacen, digamos, carreras, bien, corren los 200, 300 metros planos, correcto, bien. Estas personas vas a notar cómo empiezan a desarrollar las piernas. Las personas que realizan natación empiezan a desarrollar un tórax más ancho, brazos más fuertes, piernas más resistentes. Es parte de algo que se conoce como adaptación. Bien, los seres vivos tienden a poder adaptarse frente a los distintos estímulos. Un error muy grave es pensar que estas adaptaciones van a pasar a la siguiente generación, ya que la gran mayoría de estas no llegan a niveles genéticos. Pero, en este caso, el señor Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck, bien, en esas épocas recordar que todavía no se tenía ni idea de lo que viene a ser la genética, por lo que le parecía razonable que cuando nosotros usamos nuestras partes o dejamos de usar, estas se van desarrollando o empiezan a desaparecer y que puede pasar generación tras generación, porque él observaba que una persona, por ejemplo, que ya era una persona robusta, bastante grande, sus hijos también tenían estas características robustas, bastante grandes, mientras que otra persona que era completamente escuálida, sus hijos también tenían estas características escuálidas, ¿bien? No sabían todavía nada sobre lo que tiene que ser la genética y la herencia, pero como que le daba ciertas ideas, y eso fue lo que planteó en su teoría de herencia de los caracteres adquiridos, ¿bien? Como que le damos su punto bueno, a pesar del error que cometió. Pasamos a la pregunta 17. Dice así, los insectos tienen el sistema digestivo muy variado dependiendo del tipo de alimentación. Así es, sobre todo en la parte bucal. Bien, en general este sistema tiene una parte anterior de la boca hasta la parte que conecta con la molleja. Bien, tiene una parte media desde los cigos gástricos hasta la parte intestinal y una posterior que básicamente es el intestino grueso. Marque la función que caracteriza a la parte media. ¿Qué ocurre a nivel del llamado intestino medio? Chicos, atentos por aquí. Esta es la imagen clásica que vamos a tener de un insecto. Bien, a todo esto se le conoce como el tubo digestivo directamente. La parte anterior va desde la boca hasta finalizar con la molleja. Bien, a nivel de buche y molleja ocurren procesos digestivos, ocurren procesos de degradación para ir convirtiendo el alimento en nutrientes. La parte que está de morado, esto de aquí, no es estómago. Bien, esto es intestino, por si acaso es intestino delgado. Y esta zona, conocida como la parte media, involucra a los ciegos intestinales o ciegos digestivos o ciegos gástricos y al propio intestino delgado en sí. Bien, entonces, ¿qué ocurre en esta zona? A nivel de los ciegos todavía ocurren procesos de degradación. Ahí vamos a encontrar bacterias que ayudan a degradar el alimento. Ocurre digestión y a nivel del intestino delgado, que es el resto del tubo, ocurren procesos de absorción de nutrientes. Alternativa la A.
En los insectos, a su vez, vamos a encontrar que una vez que se han absorbido los nutrientes, el resto vienen a ser sustancias de desecho, van a pasar a la parte final, que es intestino grueso, y este intestino grueso se junta con los tubos de Malpighi. Recuerda que los tubos de Malpighi no son parte del sistema digestivo, son parte del sistema excretor, pero tanto el sistema digestivo como el sistema excretor van a juntar los desechos que finalmente salen a través del ano. En los insectos, ambos sistemas bien presentan un solo conducto de evacuación. En los seres humanos, por ejemplo, no. La parte del sistema digestivo, todos esos desechos salen a través del ano. En cambio, los desechos del sistema excretor de los riñones van a salir a través de la uretra. Bien, no hay fusión de ambos conductos. Pregunta 17, alternativa la A. No se olviden, chicos, en el intestino medio todavía encontramos a los ciegos gástricos. Estos ciegos realizan aún procesos de degradación. Bien. Vamos con la pregunta 18 y seguimos con la parte excretora. Dice, durante la formación de la orina se distinguen tres procesos: filtración, reabsorción y la secreción. Al respecto, señala el enunciado correcto, bien, acerca del nombre de la estructura y la fase en la que está implicada. Recordemos un poco la formación de la orina. Atentos por aquí. Bien. Entonces, la formación de la orina ocurre en tres eventos. Un momento, chicos. Voy a cortar un poco la imagen para que pueda entrar más grande. Ahí está. Bien. A esta estructura que tenemos en pantalla se le conoce como el nefrón y está formada de Bowman, una pequeña, una delgada membrana. A estos dos en conjunto se les conoce como el corpúsculo de Malpighi. Malpighi fue un investigador que estudió muy a fondo los temas del sistema excretor. Por eso lo vamos a encontrar en gran cantidad de estructuras. El corpúsculo de Malpighi. Luego vamos a encontrar a los tubos contorneados, que están completamente doblados. Tenemos por aquí el tubo contorneado proximal, el más próximo, el más cercano. Y luego tenemos el tubo contorneado distal, el más distante. A su vez, ambos tubos están conectados por el asa de Henle y finalmente todas las sustancias de desecho van a ser colectados por el tubo colector. Bien, entonces en estas estructuras van a ocurrir los procesos para formar la orina. A nivel del corpúsculo de Malpighi ocurre el proceso de filtración. La cápsula de Bowman es una membrana muy delgada que solamente va a permitir el paso de sustancias pequeñas, sustancias muy simples, tales como monosacáridos, bien pequeños azúcares, azúcares sueltos, aminoácidos, ácidos grasos, glicerol, urea, ácido úrico, junto con agua. Solamente sustancias pequeñas. Proteínas no atraviesan, polisacáridos no atraviesan, lípidos, bien, así de manera compleja, no lo atraviesan, y células tampoco. Ninguno de ellos puede atravesar la cápsula de Bowman porque son muy grandes, muy complejos, solamente sustancias pequeñas. Entonces, ¿qué ocurre con estas proteínas, por ejemplo, que son proteínas de desecho, que ya cumplieron su función? Los fármacos, las hormonas, entre otros. Como no pueden atravesar la cápsula de Bowman, van a ser secretados directamente de los tubos contorneados, ¿bien? O hacia el tubo colector, ¿bien? Entonces, estos directamente van a ingresar al tubo contorneado, al tubo colector, para formar parte de la orina. El proceso de reabsorción ocurre nuevamente aquí, en los tubos contorneados y también parte en el tubo colector. Profe, ¿y qué es eso? Normalmente durante el día se van a filtrar 180 litros de sangre, pero nosotros no tenemos tal cantidad de sangre y no podemos perder tampoco tanta cantidad de líquido. Es por eso que de los 180 litros de sangre que se filtran día a día, que pasan a través de la cápsula de Bowman, a nivel de los tubos contorneados, a nivel del tubo colector, se van a reabsorber principalmente ellos dos. El tubo contorneado proximal reabsorbe el 80% de todo ese líquido, mientras que el tubo contorneado distal reabsorbe el 19%, haciendo un total del 99% que se recupera, con lo que nosotros de los 180 litros nos queda entre 1,5 a 1,8 litros de orina por día.
Bien, entonces estos son los eventos que ocurren para poder formar la orina. Entonces, ¿cuál es el enunciado correcto? Glomérulo de Malpighi, filtración glomerular. Bien, esto es correcto. Tubo contorneado proximal, secreción de ácido úrico. No, esto pasa a través de la cápsula de Bowman. Tubo contorneado distal, filtración. No, la filtración es en cápsula de Bowman. Tubo colector, secreción de urea. Tampoco, es a nivel de la cápsula de Bowman. Bien. Glomérulo de Malpighi, secreción de sales. Aquí ocurre simplemente filtraciones. Bien. Pregunta 18, la alternativa sería la A. Chicos, traten de recordar correctamente cada etapa y cada estructura que les pueden preguntar sobre lo que es la formación de la orina. ¿Bien? Pasamos a la pregunta 19. Vamos con vasos sanguíneos. Indique si la característica es de una vena o de una arteria. Sus paredes vasculares son delgadas. ¿Dónde ocurre eso? A nivel de las venas. Las arterias, como tienen que soportar altas presiones, sangre a mucha fuerza, a mucha velocidad, las paredes para evitar romperse son paredes gruesas, ¿bien? Y teniendo un conducto muy delgado, un diámetro muy cerrado, ¿bien? Donde circula la sangre. Poseen válvulas, son las venas. Las arterias no necesitan válvulas, ya que la sangre circula a alta presión y puede llegar a los distintos órganos. Pero cuando la sangre va a regresar al corazón a través de una vena, por ejemplo, va de tu pie al corazón, la sangre poco a poco va subiendo y mientras sigue subiendo, la sangre va pesando. Va a llegar un punto donde la sangre puede ir en contra del sentido. Es ahí donde están las válvulas a nivel de las venas, válvulas antirretrógradas. Al momento que la sangre intenta regresar, las válvulas se cierran y la sangre no va a ir contrasentido. Por abajo va generándose un poco más de presión y las válvulas otra vez se abren y la sangre continúa su recorrido. Bien, entonces las venas tienen válvulas antirretrógradas para evitar procesos de trombosis, por ejemplo. Sus paredes vasculares son anchas y elásticas. Ya por ser anchos sabes que se trata de arterias y por ser elásticos también. Recuerda, por ejemplo, que cuando estás en el hospital y te quieren pinchar por ahí un vaso sanguíneo, te quieren sacar sangre, te quieren colocar algo, lo van a hacer siempre en las venas. Son paredes delgadas, son vasos muy superficiales y no tienen elasticidad. Te colocan la aguja, atraviesan la vena y no pasó nada. Pero cuando quieren, por ejemplo, pincharte una arteria, va a ser mucho más complicado. La pared de por sí es gruesa. Las arterias son profundas, tienen que atravesar mayor tejido. Y a su vez son elásticas. Al momento que la aguja genera presión sobre las arterias se estiran como si fuesen una liga. La aguja sigue generando presión y la arteria, como toda liga, regresa con fuerza y la aguja lo atravesó completamente, generándote una ruptura de los vasos. Bien, devuelven la sangre de los órganos al corazón. Estos son venas. Señores, no se olviden lo siguiente. Bien, la sangre que sale del corazón hacia el resto del cuerpo es a través de arterias. Todo lo que sale del corazón son arterias. Del corazón a los pulmones, arteria pulmonar. Del corazón a los riñones, arteria renal y así. La sangre que regresa al corazón es a través de las venas. Del riñón al corazón, la vena renal. Del hígado al corazón, la vena hepática. De las piernas al corazón, a través de las venas ilíacas y luego la vena cava inferior. Bien, esto chicos no se olvida. Sale del corazón, arteria. Regresa al corazón, venas. Bien, pregunta 19, alternativa, la A. En el caso de la pregunta 20, chicos, el docente que realizó la pregunta, pues se les fue un poco más allá de los conocimientos, pensó que era para medicina. Bien, esto es un conocimiento extra en sí. Bien, dice lo siguiente: Dora presenta un problema de crecimiento durante la adolescencia y luego de unos análisis se detecta que presenta niveles de hormonas somatotropa o también llamado somatotropina o somatotrofina, la SH, somatotropina hormona. Bien, por lo que el problema podría presentarse a nivel de que sabemos que la hormona de la somatotropina permite el crecimiento de una persona que gane talla, porque actúa principalmente a nivel de huesos y músculos. Bien, permitiendo que los huesos se alarguen, haya una mayor división en cuanto a las células óseas y los músculos tienen que adaptarse bien a estos huesos alargados. Entonces, ¿dónde podría haber unos problemas? Osteocitos, osteoclastos y osteoblastos podría ser, bien, asterisco. Receptores intracelulares, no.
Las hormonas somatotropinas, bien, las hormonas de por sí, que no tienen que ver con la parte sexual, son hormonas proteicas y por ser hormonas de naturaleza proteica no van a atravesar la membrana. Necesitan un receptor en membrana, un receptor superficial de manera externa. Bien. Genes relacionados al catabolismo lipídico no tienen nada que ver. Producción de somatomerinas óseas tampoco. Bien. Aquí vamos a encontrar a nivel de los receptores en las membranas de los miocitos y también participan los hepatocitos. También tienen que ver con el crecimiento. Como te digo, chicos, la pregunta 20 simplemente se les fue un poco la mano. Bien, es una pregunta más hacia medicina. Simplemente queda como un conocimiento extra para ustedes. Bien, entonces la A y la E. La pregunta 21, sí, vamos con hormonas vegetales o también llamadas fitohormonas. Tras una siembra de semillas de cacao, estas debieron germinar hacia el día 8, proceso de germinación. Sin embargo, no sucedió. Se decidió remover la tierra, volver a sembrar, llegó el día 8 y tampoco volvió a germinar las plántulas, los pequeños retoños. El especialista a cargo sospecha que se deba a un problema hormonal y atribuye este fenómeno a la falta de qué. A nivel de las llamadas fitohormonas, vamos a encontrar hormonas a favor del crecimiento, giberelinas, auxinas y citocininas, y hormonas bien en contra del crecimiento, el etileno, el ácido abscísico. Bien. En el caso de las que se encuentran a favor del crecimiento, ¿de qué manera actúan? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un pequeño tallo, que está por aquí, y en este tallo queremos formar estructuras, los primeros en ingresar, las giberelinas. Las giberelinas son hormonas principalmente estimuladoras, van a estimular la formación de los órganos, van a estimular los procesos de germinación. Entonces, las giberelinas estimulan un punto, aquí vamos a formar una hoja y quienes continúan el proceso van a ser las auxinas. Las auxinas continúan con el desarrollo. Bien, por aquí quiero formar una flor. Las giberelinas estimulan a estas células para formar una flor. Las auxinas continúan con el desarrollo de esta florcita. Bien. Profe, ¿y las citocininas qué hacen? Las citocininas van a estimular los procesos de mitosis, hacen que las células se dividan mucho más rápido. Al momento que una célula se divide más rápido, permite renovar mucho mejor el tejido, evita el envejecimiento, evita la senescencia. Las citocininas evitan la senescencia vegetal, pero al momento que estimulan la división, no tienen un control. Por eso que nosotros, por ejemplo, a nivel de los frutos, cuando observamos un fruto desarrollado, principalmente por auxinas, vamos a ver que el fruto tiene una forma bonita, una forma, digamos, geométrica, bien, como el caso de una calabacita. Ahí está. Pero cuando intervienen las citocininas, vamos a notar que la forma, los frutos son más alargados y no tienen una forma adecuada, ya que las citocininas estimulan la división bien de manera acelerada, pero no tienen una guía, un control. Y eso conlleva lo siguiente, señores. Las citocininas, para poder trabajar correctamente, van a estar siempre junto con las auxinas. Quiere decir, si yo voy a formar una hoja y tengo únicamente auxinas, lo voy a hacer. La hoja se va a ir formando, por ejemplo, en 4 días. Pero si yo tengo auxinas y a la vez tengo citocininas, la hoja se forma en menos tiempo. Las citocininas aceleran la mitosis. Profe, ¿qué pasa si solamente tengo citocininas? No trabajan. No pueden trabajar solas. Tiene que haber sí o sí presencia de auxinas. Las citocininas por sí solas no van a trabajar bien. Las giberelinas son estimuladoras, estimulan el proceso y luego se lo dejan a las auxinas. ¿Las auxinas pueden trabajar por sí solas? Sí, pero cuando lo hacen junto con las citocininas trabajan mucho más rápido. Bien, pregunta 21, alternativa la A. El proceso de germinación está a cargo de las giberelinas y una vez que se activó la germinación, las auxinas continúan con el desarrollo. Bien. Pregunta 22. Seguimos en temas hormonales. Dice lo siguiente. Una persona comienza a sentir dolores de cabeza, pérdida de visión periférica, náuseas, vómitos, disfunción sexual, exceso de sudoración, glucosa elevada, dolor articular. Básicamente está más allá que acá. El médico le comentó que sus análisis arrojan un problema hormonal. ¿Dónde? ¿Quién se encarga de tantos temas a nivel de tu cuerpo?
Ahí vamos a encontrar a la hipófisis, o también llamada pituitaria, o también conocida como glándula maestra. Es una glándula que va a actuar sobre otras glándulas para poder estimularlas en cuanto a la secreción de sus hormonas. Aquí estamos viendo problemas tiroideos, problemas a nivel de las glándulas suprarrenales, problemas gonadales, y todo eso es controlado también por la hipófisis. ¿Bien? Entonces la hipófisis estimula que la tiroides libere tiroxina, estimula a que las glándulas suprarrenales liberen corticoides, lo cual eleva el azúcar y todo ello, estimula a nivel de las glándulas, o mejor dicho, de las gónadas, testículos, ovarios, para que liberen sus propias hormonas, las cuales tienen que ver con la disfunción sexual, entre otros. Bien, entonces la hipófisis viene a ser la glándula maestra, también conocida como pituitaria. Vamos con la pregunta 23, tejido nervioso. Bien, en relación al sistema nervioso de los invertebrados, ¿cuál de estos presenta una conformación de tres pares especializados? Cuando leen esta pregunta acerca de tres pares especializados, pueden cometer el error de pensar que se refiere a tres ganglios, los cuales están conectados entre sí en la parte cefálica formando el anillo circunesofágico o faringeo, bien que viene a ser lo mismo, y el resto de ganglios repartidos por todo el cuerpo. Profe, es un insecto, profe, bueno, es un artrópodo, profe, es un anélido, cualquiera de ellos. No, no te está hablando de tres ganglios, te está hablando de tres pares especializados, zonas donde los ganglios se han agrupado, bien, y se han vuelto mucho más complejos. Te está hablando directamente de los moluscos. A nivel de los moluscos, los ganglios no están repartidos por todo el cuerpo, como están en los artrópodos, como están en los anélidos, sino que a nivel de los moluscos se han formado tres centros especializados. Tenemos a los ganglios cerebroides en la parte de la cabeza, la parte cefálica, el ganglio pedal, controlando los movimientos del pie, y los ganglios viscerales, controlando las funciones a nivel de las vísceras. Estos ganglios están conectados entre sí y se mantienen comunicados. Entonces, ¿dónde encontramos a estos tres pares especializados? En los moluscos, en este caso, moluscos bivalvos. Bien, no hay otro ejemplo de moluscos. Los anélidos van a presentar esta conformación, al igual que los artrópodos. Las actinias es lo mismo que la anémona, no presentan un sistema ganglionar, presentan un sistema reticular. Bien, son nidarios. Vamos con la pregunta 24. Bien, chicos, voy avanzando porque si no el tiempo me gana. Bien. Después de un accidente, una mujer comienza con una pérdida de reflejos. ¿Dónde está el daño? El sistema nervioso. Disminución de la secreción salival, pérdida de equilibrio, pérdida de audición, alteración de la presión sanguínea. Consecuencias de daños respectivamente, ¿dónde? Los reflejos están a cargo de la médula espinal, el famoso arco reflejo. Entonces ya tenemos un daño a nivel de médula. La secreción salival, los temas digestivos, los temas cardíacos, los temas respiratorios están a cargo del tallo encefálico, donde ubicamos al bulbo raquídeo, por ejemplo. ¿Bien? La pérdida de equilibrio a nivel del cerebelo. Recuerda que el cerebelo recibe información tanto de la vista como de los oídos para poder mantener el equilibrio. Por eso que ustedes, por ejemplo, cuando cierran los ojos, cuando están parados, se empiezan a ir hacia adelante, hacia atrás, porque ya no tienen parte de la información y el cerebelo con la información acústica y tal vez un poco del tacto va a tratar de equilibrarse. También ustedes habrán visto que cuando hay una explosión muy fuerte por ahí, las personas en lugar de correr se quedan como que tiradas en el suelo o cuando empiezan a caminar se van de costado para un lado por el otro, no es porque no quieran escapar, sino que debido a la fuerte explosión, la parte acústica ha recibido demasiada información y están aturdidos. El cerebelo no está recibiendo correctamente los datos y es por eso que las personas corren un poco mareadas de un lado al otro. Bien. Pérdida de audición. Puede ser directamente daño a nivel del oído o del órgano que se encarga de filtrar la información que proviene del oído. Ahí hablamos directamente del tálamo. El tálamo es un órgano filtro. Filtra la información visual, filtra la información auditiva. Alteración de la presión sanguínea. La presión sanguínea, el apetito, la ingesta, la sed, lo que viene a ser el impulso sexual, entre otros, está controlado por el hipotálamo. Bien. Entonces, aquí tendríamos como alternativa a la C. La médula espinal, el bulbo raquídeo, el cerebelo, el tálamo y el hipotálamo, bien, en ese orden han generado este tipo de daño. Vamos con la pregunta 25.
Durante el ciclo celular se lleva a cabo el crecimiento y la división celular. No obstante, en la segunda, durante la división celular, se refiere, no se realiza gran parte de la actividad metabólica, porque ¿está dónde ocurre? Si no está en la segunda, está en la primera. Recordad que el ciclo celular conlleva dos etapas. Una, conocida como la interfase, es la fase de preparación para la división, y otra conocida como la mitosis o división celular o fase M. Bien, durante la interfase ocurre la mayor actividad metabólica. En la G1, las células van creciendo poco a poco, van duplicando el tamaño, duplican las organelas, almacenan energía. Durante la fase S, bien, va a ocurrir lo que viene a ser la síntesis de ADN. Se va a formar una nueva cadena de ADN para que al momento que la célula se divida, cada una de ellas se lleve su propia cadena de ADN. En la fase G2 es la fase de reordenamiento y aparecen los precursores que van a ayudar durante la división. En la fase M las células se dividen y luego la célula puede reingresar al ciclo celular o puede salir de este. Aquí no está la G0. Cuando salen, entran a una fase estacionaria conocida como G sub cero. Por ejemplo, tuviste un corte, las células empezaron a dividirse, llenaron la herida, ya no tienen que volver a dividirse, se van a quedar ahí, en la G sub cero. Pero si tú te vuelves a cortar o te quitas la costrita por ahí, las células tienen que regresar al ciclo celular para volver a dividirse y volver a llenar la herida. Recuerda que hay células que no van a volver al ciclo celular una vez que salen a G sub cero, tales como las células nerviosas y también las células musculares, porque son células muy especializadas. Una vez que ya se han formado, no se vuelven a dividir. Bien, entonces, ¿dónde ocurre la mayor parte metabólica? A nivel de la interfase. Bien, durante la interfase. Vamos con la pregunta 26. Bien. En los parques y cementerios de Lima podemos encontrar un tipo de conífera leñosa, ¿ya? Con hojas pequeñas como escamas y hojas carpelares dispuestas en conos, donde se encuentran las semillas. Semillas dentro de conos, semillas que no presentan frutos, automáticamente te están hablando de las gimnospermas. Bien, por su forma son conocidas como arbolitos de Navidad y estos árboles pueden ser ¿cuáles? ¿Qué ejemplos tenemos de gimnospermas? Tenemos a los pinos, tenemos a las araucarias. Alternativa, la C. Bien. Profe, ¿qué es una araucaria? Esto. Eso que ves ahí es una araucaria, bien que parece un pequeñito arbolito de pino, un arbolito de Navidad. Recordar que a nivel de las plantas superiores, las más evolucionadas, vamos a encontrar por un lado a las gimnospermas. Gimnos significa desnudo, esperma semilla, la semilla desnuda, y a las angiospermas, cuya semilla se encuentra dentro de un fruto. Las angiospermas a su vez se subdividen en monocotiledóneas que presentan un solo cotiledón y también en dicotiledóneas que presentan dos cotiledones. Profe, ¿qué cosa es fanerógama? Fanerógama se refiere a las plantas que producen semillas. Bien, criptógamas a las plantas que producen esporas. A nivel de las criptógamas encontramos a las algas, los musgos, los helechos. A nivel de las fanerógamas encontramos a las gimnospermas y a las angiospermas. Bien, también se les conoce como las espermatofitas, esperma semilla, fitos relacionado a las plantas. Bien, las plantas con semillas. ¿Ok? Pregunta 27. Actualmente hay un interés por las plantas medicinales porque contienen principios activos con poder curativo y no tienen efectos tóxicos. Por ejemplo, hay plantas con propiedades beneficiosas como la col, brócoli, rabanito y maca, antioxidantes, antimutagénicos. Señores, las plantas medicinales también deben conocer, ya sea por cultura general o por lo que hemos visto en clase. Bien, antioxidantes o también conocidos como antimutagénicos. De manera general, cuando nuestras células se van a utilizar lo que viene a ser el oxígeno para obtener energía y todos esos procesos, muchos de estos oxígenos quedan de manera suelta. Se les conoce como los reactivos de oxígeno libre, reactivos de oxígeno sueltos o también llamados los ROS. Estos ROS tienen que ser capturados por los peroxisomas, bien juntándolos a este oxígeno atómico junto con moléculas de agua para formar peróxido de hidrógeno, bien, agua oxigenada, evitando que generen daño. ¿Pero qué ocurre? Cuando los ROS se quedan sueltos, pueden interactuar directamente con las cargas genéticas a nivel del núcleo, alterando estas cargas y haciendo que las células muten. De ahí la importancia de los antioxidantes o antimutagénicos, que ayudan a capturar a estos oxígenos libres, evitando
evitando que la célula mute, evitando temas cancerígenos, evitando que la célula muera antes de tiempo. Por eso que las personas que consumen gran cantidad de antioxidantes mantienen una piel bastante joven, no sé si han visto. A medida que más antioxidantes consumen, pues como que la edad se les reduce, bien, son de apariencia más juvenil. Entonces, ¿qué hacen estas plantas como antioxidantes o antimutagénicas? ¿Formar radicales libres como mecanismo molecular de defensa? No, al contrario. Los radicales libres que vienen a ser los ROS generan daño a nivel de las células. Estimular el sistema inmunológico para combatir enfermedades facilitan a que el sistema inmunológico pueda detectar a células tumorales, a células cancerígenas. Bien. Retardar las reacciones químicas que causan los radicales libres, no, no intervienen en las reacciones químicas, sino que una vez que se han formado los radicales libres, ayudan a capturar a estos radicales libres. Proteger la piel del envejecimiento prematuro, sí, evita que la célula muera, por lo tanto no envejece prematuramente. Bien. Neutralizar el efecto de las moléculas antioxidantes. No, no, no. No trabaja sobre antioxidantes, trabaja sobre los óxidos libres. Ellos son los antioxidantes en sí. Bien. Entonces sería la alternativa 2 y 4. Alternativa la D. Bien. Entonces, automáticamente te colocan col, brócoli, coliflor, ya son antioxidantes o antimutagénicos. Y lo mismo ocurre con la maca. Ahí tienes como un extra al rabanito. Bien. Consuman maca, chicos, pero no en exceso. Vamos con la pregunta 28. Enfermedades. Este trastorno nutricional es causado por un déficit de niacina, niacina también conocida como la vitamina PP o también llamada como la vitamina B3. Bien, un déficit de niacina de su precursor el triptófano. Bien, el triptófano es el precursor de la B3, con una frecuencia mayoritaria principalmente en Asia y África. Generalmente se debe a una alimentación insuficiente en la que carecen muchos nutrientes principales. Señores, muy importante que todos ustedes consuman niacina, pero por supuesto principalmente que consuman el complejo B, que tiene una gran cantidad de vitaminas. ¿Por qué se llama vitamina PP? Preveniente de la pelagra. Bien, sirve para evitar la pelagra. ¿Y qué viene a ser la pelagra? Inicia como una irritación cutánea, te aparecen unas escamas a nivel de la piel, a nivel de la lengua, pero luego puede generar problemas a nivel del corazón, problemas a nivel mentales, bien va generando demencia y puede conllevar a la muerte. Mucho cuidado con algunas dietas especiales que pueden tener carencia de vitaminas del complejo B, sobre todo, entre ellos la vitamina B3, la niacina o vitamina PP. Bien. Anemia, de manera general, puede ser por un déficit a nivel de lo que viene a ser los niveles de calcio en sangre y también directamente la vitamina, la B12, vitamina de la anemia perniciosa. Osteomalacia, vitamina D junto con el calcio, al igual que el raquitismo. Escorbuto, vitamina C. Bien, no consumen naranjas, no consumen limones, pimientos, van a empezar a salir unas heridas a nivel de las encías. Eso es escorbuto. Pregunta 29. La fiebre tifoidea, ten mucho cuidado con la tía veneno, bien, es causada por Salmonella typhi. El ser humano es el único ser vivo utilizado como reservorio de este agente patógeno. Muchas veces las personas presentan fiebres elevadas, vas a tener una fiebre muy intensa, debilidad corporal, dolor abdominal, dolor de cabeza, pérdida de apetito. Muchas personas a veces cuando van a comer en la calle el día siguiente están con diarreas, profe, tengo diarreas, tengo cólicos y luego pasa un día más y ya no tienen nada. Ah, profe, me curé. No, no, no. Cuando una persona tiene fiebre tifoidea, lo primero que va a hacer son diarreas, tu cuerpo va a responder para tratar de evacuar las bacterias que has comido con los alimentos contaminados, pero luego genera estreñimiento. La bacteria induce a que el cuerpo ya no elimine más de su colonia para que continúe con el proceso infeccioso. Entonces, no te has curado realmente, todavía estás con ese proceso infeccioso, con lo que debes tomar medidas. Bien, entonces ten cuidado con la tía veneno, ya que el Salmonella typhi va a ingresar a tu cuerpo a través de la vía oral, a través de agua y alimentos contaminados. Bien, vamos con la pregunta 30. Pasamos a ecología.
Los incendios forestales en la Amazonía de Brasil entre los años 2019 y 2020 destruyeron bosques primarios, bosques que habían surgido, bien sin intervención humana. ¿Cómo se denomina a la regeneración natural del bosque luego de muchos años y qué organismos estarían dentro de los principales agentes que ayuden a su recuperación? Directamente, chicos, cuando un área es destruida por una acción humana, los organismos, las nuevas plantas que surgen, van a ser un evento conocido como sucesión secundaria. Bien. Y entre los organismos que participan para que se pueda recuperar, encontramos a los organismos polinizadores, los insectos, aves y mamíferos. Bien, recordar que los murciélagos son muy importantes ya que tienen presencia de gran cantidad de pelos en la cara y al momento que van de flor en flor para capturar el néctar, van capturando granos de polen, bien, dejándolo polinizando las flores en sí. ¿Ok? Entonces, chicos, interviene el ser humano automáticamente, sucesión secundaria. Para que sea un evento de sucesión primaria, no tiene que intervenir el ser humano, el área tiene que ser desprovista 100% de vida por un acontecimiento natural o directamente nunca existió vida en esta área. Una isla que surge en mitad del océano nunca tuvo vida, las primeras plantas, sucesión primaria. Bien, por ahí un megaterremoto que destruye toda la vida en una zona y luego un tsunami que básicamente limpia todo, fue destruido al 100% por eventos naturales, las primeras plantas que surjan, sucesión primaria. Bien, en una sucesión secundaria es cuando sobreviven algunas plantas y aprovechan el resto del espacio para empezar a colonizarlos, o cuando interviene el ser humano. No, tengan mucho cuidado con esa parte, no olviden ello. En la pregunta 31 hay dos alternativas, pero una de ellas es más fuerte. Dice así, es un componente del biotopo, bien, la parte abiótica de los ecosistemas. Es un componente del biotopo lleno de vida macroscópica, fácil observable, y microscópica, bien a través del microscopio, capaz de ciclar la materia orgánica para dar perpetuidad al ciclo de vida e incluso al flujo de energía y materia. Dicho componente, ¿cuál es? Son dos alternativas. Una que viene a ser el suelo. Ahí vamos a encontrar vida macro, vida micro. Van a darse los ciclos biogeoquímicos, ¿bien? Y otro viene a ser el agua. El agua como ambiente, no como recurso. Bien, el agua a manera ambiental, los océanos, los lagos, los ríos, todo ello. Por eso más me inclino por el suelo, ya que el agua puede tener doble ambigüedad. Y aparte, a nivel del agua, sí o sí necesitas de los suelos, bien para que puedas ciclar muchos nutrientes. Por ahí los fosfatos tienen que precipitar en los fondos marinos, donde son suelos. Los carbonos, los peces al momento que mueren, tienen que llegar a los fondos para que las bacterias inicien el proceso de degradación. Bien, el agua también se considera, chicos, pero en este caso principalmente es el suelo. El aire, el calor, la humedad no tienen nada que ver con lo descrito. Bien, vamos con la pregunta 32. Chicos, esta pregunta es un poco más de memoria. No estoy muy de acuerdo en este tipo de preguntas, pero les va a venir. En este caso, en las últimas semanas que hemos visto lo que son los parques naturales, los parques nacionales, perdón, las reservas nacionales, los santuarios nacionales, ahí había una lista. Tratar de memorizarse algunos de ellos, por ahí recordar algunos viajes, algunas fotos, bien, para que les ayude en el momento del examen. Entonces, ¿qué nos dice por aquí? Se trata de áreas de carácter intangible, lugar donde no puedes ingresar sin permiso, cuyo uso de recursos está permitido de manera indirecta. O sea, yo no puedo extraer el recurso, quizás puedo tomarle fotos, quizás puedo hacer un conteo, bien, de manera indirecta, que no implique al recurso. Es decir, están permitidas actividades de turismo, bien puedo ir a ver, a tomar fotos, o de investigación o educación. Bien, entonces, área de carácter intangible donde solamente se permite actividades turísticas o científicas. Hablamos de dos cosas, de los parques nacionales y de los santuarios nacionales. Ambos tienen esas características. ¿Cuál es la diferencia? Los parques nacionales son áreas muy extensas, áreas muy grandes, ya que protegen ecosistemas, mientras que los santuarios nacionales son áreas pequeñas que van a proteger a poblaciones o a lo mucho a comunidades. Bien, es la única diferencia, pero ambos trabajan en lo mismo para evitar el ingreso sin permiso y no se puede utilizar el recurso de manera directa. No puedo extraer los organismos ni nada de ello. Puedo utilizarlo con fines científicos o con fines turísticos. ¿Y qué vamos a encontrar ahí? A Cutervo y Guayay, el Parque Nacional de Cutervo y el Santuario de Guayay. ¿Bien?
Vamos con la pregunta 33. Volvemos a lo que viene a ser enfermedades. Un paciente ingresa a consulta médica con incremento de toma de decisiones erróneas. Se está equivocando a cada rato. ¿Ya? A pesar de ser contador, tiene dificultades para hacer un presupuesto, algo que normalmente hacía, ahora ya no lo puede hacer, y pierde la noción del día y la estación del año. En otras palabras, se está olvidando de las cosas día a día, bien, ya le cuesta recordar varias cosas. ¿Qué estamos viendo? Que esta persona puede estar presentando principios de Alzheimer. Poco a poco, bien, sus neuronas van siendo degradadas. Entonces, ¿qué tipo de enfermedad padecería de acuerdo al origen? Señores, en el caso de enfermedades, muy atentos con la pregunta, ya que me pueden preguntar por la rapidez o duración, que pueden ser crónicas o agudas, me pueden preguntar por la frecuencia, esporádicas, endémicas, epidémicas, pandémicas, o me pueden preguntar de acuerdo al origen. Y respecto al origen, bien, nosotros vamos a tener dos opciones. Si esta enfermedad es causada por un agente patógeno, virus, bacteria, protozoo, hongo, el minto, bien, algún ser vivo, incluyendo los virus, automáticamente es infecciosa. Y las enfermedades infecciosas se pueden contagiar. En cambio, si no es generada por un agente patógeno, pertenece al grupo de las no infecciosas. Y dentro de las no infecciosas pueden ser de tipo carenciales, bien, si al cuerpo le falta algo, alguna vitamina, algún compuesto, puede ser de tipo funcionales, bien, cuando alguna estructura deja de funcionar correctamente, o puede ser de tipo degenerativas, como es para este caso, bien cuando poco a poco se va perdiendo las funciones de alguna estructura, de algún órgano, y este continúa con el avance, como es el tema del Alzheimer. Puede ser de tipo ocupacional, si por realizar las funciones están expuestos bien a ciertas enfermedades. Ahí hablamos del saturnismo, bien hablamos de la antracosis, y también puede ser de tipo congénito, bien, cuando está presente en los genes, cuando esta persona ya nace con esta condición, hemofilia, polidactilia, daltonismo, algún tipo de síndrome. Y por último tenemos las mentales o psiquiátricas. Profe, ¿por qué el Alzheimer no clasifica como mental y tiene que ser degenerativa? A diferencia, por ejemplo, de lo que puede ser la psicosis, a diferencia de la esquizofrenia, las estructuras están ahí, están completamente formadas, simplemente que ya no están trabajando de manera correcta. Los procesos mentales en sí no son los adecuados. Por eso clasifica como mental. En cambio, en el Alzheimer, las neuronas están trabajando de manera correcta, solamente que por temas degenerativos, muchos de estos enlaces se van perdiendo y la persona empieza a olvidar las cosas. Por eso que el Alzheimer clasifica como degenerativo, de tipo no infeccioso, degenerativo. Bien, no es un tema mental en sí. Hay una degradación de neuronas. Bien, vamos con la pregunta 34. Seguimos con enfermedades. Ante la presencia de un cuadro de teniosis, una persona con tenio en su interior, en un integrante de la familia, debe guardarse ciertas medidas que garanticen la salud de las personas que conviven junto con él. ¿Qué tipo de circunstancias podrían suceder para que se afecte la salud de los demás familiares? Señores, mucho cuidado si una persona en tu casa presenta tenias. No quiere decir que tú vayas a desarrollar tenias, sino que puedes desarrollar algo peor. ¿Bien? Esta viene a ser el cuerpo de una tenia, donde nosotros vamos a encontrar la parte de la cabeza, conocido como escólex, donde hay presencia de ganchos y ventosas que le permite adherirse a las paredes del intestino. Una vez que se adhiere al intestino delgado, es ahí donde se fija, la tenia empieza a aprovechar los nutrientes que tu cuerpo va adquiriendo. Bien, empieza a crecer y va formando estos cuadraditos llamados proglótides, bien, con E al final, proglótides. Estas proglótides, dentro de ellas, dentro de cada una, vamos a encontrar testículos y ovarios. Este organismo puede autofecundarse dentro de cada proglótide para producir los huevos o también llamados proglótidos. Estas tenias, cuando ya tienen los huevos fecundados, los van liberando y salen junto con las heces de la persona infectada. Bien, pero ojo aquí. Una persona puede consumir, digamos, huevos. Aquí están los huevos de las tenias y cuando consume los huevos van a salir unas larvitas. Esta larvita, cuando ingresa dentro de un organismo, dentro de un animal,
va a formar un quiste. Vamos a colocarlo de color morado. Bien, acá está el quiste, está bien enquistado, y en el interior está la larvita. Si una persona consume carne con quistes, la larva sale de su interior y forma al adulto. Ahí está. Bien. Ok, entonces vamos a colocarlo así. Huevitos o proglótidos, quistes o también llamados cisticercos, y por aquí el adulto. Bien. Entonces, jóvenes, si una persona consume huevos, consume proglótidos, va a desarrollar quistes. Esta persona desarrolla cisticercosis. Si una persona consume quistes o cisticercos, va a desarrollar al adulto y eso se le conoce como teniasis. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, cuando vamos donde la tía Veneno con su chicharrón de azul, esos chicharrones muchas veces provienen de chanchos que son criados en basureros. Estos chanchos han comido a los huevos. Entonces, dentro del cuerpo del chancho, ¿qué cosa va a haber? Quistes a nivel del músculo. Yo llego como los quistes y desarrollo teniasis, ¿bien? Pero por ahí empiezo a tener las tenias, voy al baño, me limpio mal, a nivel de las uñas van a quedar restos de heces junto con huevos de tenia, manipulo los alimentos y el resto de mi familia, ¿qué va a comer? Huevos de tenia. ¿Ellos qué van a desarrollar? ¿Teniosis o cisticercosis si consumen huevos? ¿Qué desarrollarían, chicos? ¿Teniosis o cisticercosis? Cisticercosis. Correcto. Mis familiares, al momento que están consumiendo huevos, van a desarrollar quistes cisticercos, la cisticercosis. Estos quistes en todo el cuerpo, sobre todo a nivel de la cabeza. Y es un tema ya que no se puede tratar. La persona simplemente, con el paso del tiempo, va a morir. Bien. Entonces, ¿qué nosotros debemos evitar? Cisticercos a través de la carne mal cocida, ya la persona tiene teniosis, ¿bien? Entonces tiene que evitar que sus demás familiares ingieran proglótidos, ingieran huevos a través de alimentos contaminados. ¿Bien? Ahí. ¿Ok? Entonces, chicos, esto no se olvide. Aplica tanto para las tenias como también para las hidátidas, que es la tenia de perro. En la hidátida ocurre lo mismo. Las ovejas consumen los huevos, los cuales luego forman quistes dentro de la oveja a nivel de las vísceras. Llega el perro, consume vísceras de oveja y el perro forma a la hidátida adulta. Bien, el perro tiene hidatidosis. El perro hace sus necesidades junto con las heces salen los huevitos y quedan pegados en los pelos que están rodeando el ano. Luego el perro se sienta en tu cama, se sienta en tu sofá, tú inhalas o ingieres los huevos y dentro de tu cuerpo que desarrollas quistes hidatídicos. Bien, entonces para tenias, para hidátidas, aplica este concepto. Una cosa es consumir huevos que desarrolla quistes y otra cosa es consumir quistes que desarrolla al adulto. Bien. Pregunta 35. Volvemos con temas ecológicos. Existe una pérdida de la calidad del suelo a nivel mundial. Esto como consecuencia de la explosión demográfica. Hay demasiada gente, sobre todo gente que está muy concentrada en las ciudades, ¿bien? Y tienen que ser alimentados, ¿bien? Ha exigido un incremento en la producción alimenticia a través de qué. Cambios socioeconómicos no tienen nada que ver. Monocultivos, ahorita te explico, hacinamientos con la producción alimenticia no tienen nada que ver, los recursos tampoco y la diversidad también te explico. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Muchas veces has visto, por ejemplo, cuando vas por la sierra, por ahí ves grandes extensiones de tierra y siempre siembran lo mismo. Esa tierra, por ejemplo, ciclo tras ciclo, temporada tras temporada, siembran papas, una gran cantidad de papas. Esto hace que poco a poco los nutrientes presentes en la tierra se vayan agotando hasta que llega el punto en que ya no puede ser aprovechado. A esto se le conoce como los monocultivos. Los monocultivos a la larga van generando daños a nivel de la tierra, ya que no ocurre un reciclaje en cuanto a los nutrientes. Por eso que hoy en día se proponen los llamados policultivos o los cultivos cíclicos. Una temporada siembro papas, luego siembro rabanitos, luego cambio por zanahorias, otra vez regreso a las papas. Voy sembrando de manera, digamos, cíclica, cambiando de un cultivo a otro para que los suelos se vayan renovando. Lo que algunas plantas no utilizan y van desechando, otras plantas lo pueden aprovechar. O también tenemos a los llamados policultivos, la diversidad de cultivos, donde en un terreno
No solamente voy a sembrar papitas, voy a sembrar diversos cultivos y entre ellos puede haber un intercambio, bien, en cuanto a los nutrientes desechos que van dejando, ¿ok? Entonces, los monocultivos no favorecen en sí a la producción alimenticia, van a hacer que los suelos vayan disminuyendo en cuanto a la calidad. Ok, perdón. Chicos, vamos con la pregunta 36. Acuerdos internacionales. ¿Qué acuerdo internacional estipula el manejo correcto de los residuos tóxicos y químicos? Lo puedes saber de manera directa porque te di una tabla de lo que son los acuerdos internacionales explicando cada uno, o también lo puedes sacar por descarte. Bien, por ejemplo, el Acuerdo de París, que viene a ser la reafirmación del Protocolo de Kioto. ¿De qué trata? Bien, el Acuerdo de París que rige a partir del año 2020, donde muchos países se comprometen a reducir, bien, los gases de efecto invernadero, tales como el vapor de agua, no te olvides, bien, el dióxido de carbono, el metano, los compuestos nitrogenados, bien, el NO2, el NO3, entre otros. Son los cuatro principales gases de efecto invernadero. El protocolo de Cartagena, año 2000-2001, si no me equivoco. ¿Para qué sirve? Año de las revoluciones genéticas, bien donde nosotros, el ser humano, aprende a modificar directamente a los seres vivos, aprende a utilizarlos de otra manera y por lo tanto hay que evitar malos usos de estas nuevas técnicas, las llamadas biotecnologías, bien. El protocolo de Cartagena surge para, digamos, que los países se comprometen a utilizar correctamente estas nuevas técnicas sobre los seres vivos. Bien. Protocolo de Montreal. Recuerda que el de Kioto es básicamente París, bien, París es la reafirmación de Kioto. Gracias al Protocolo de Montreal, nosotros recuperamos lo que viene a ser la capa de ozono, donde los países se comprometieron a eliminar, bien, básicamente las industrias, a no utilizar compuestos clorofluorocarbonados, ya que estos compuestos reaccionan muy bien con la capa de ozono y la van destruyendo en el proceso. Gracias a este Protocolo de Montreal, allá por los años 80, hoy en día la capa de ozono se ha recuperado completamente. Aún así, recordar que hay zonas donde la capa de ozono sigue siendo bastante delgada, bien, hay menos moléculas de ozono, ya son temas atmosféricos, como por ejemplo la parte de Sudamérica, que vamos a tener niveles elevados de CO2. ¿Cuál nos queda? La Declaración de Estocolmo. La Declaración de Estocolmo fue firmada por los años 70-80, donde los países se comprometen a poder descartar correctamente los residuos tóxicos, los residuos químicos, también los residuos nucleares, bien provenientes de estas centrales que producen energía a partir de estos núcleos radiactivos. Bien, de esta manera vamos a evitar contaminar aguas, contaminar ríos, lagos y también los suelos. Por ejemplo, esta semana se ha activado una alarma respecto a Japón, el cual, ¿cómo se llama? Esta central nuclear, se me fue el nombre, chicos, ustedes deben saber, que hace poco sufrió un evento de terremotos y esta central nuclear todavía sigue en procesos de ir limpiando los residuos. Bien, Japón esta semana va a estar liberando toneladas de agua con desechos radiactivos. Se ha activado lo que viene a ser la Declaración de Estocolmo y la Carta de la Naturaleza para que Japón también responda respecto a este tipo de residuos. Japón ya dio a entender de que los niveles de radiación no son alarmantes, no pueden producir temas cancerígenos. Aún así llama la atención que los liberen directamente en los océanos. Bien, ahí tenemos a la Declaración de Estocolmo. Pregunta 37. Esteban desea desarrollar su tesis y para ello desea otra vez investigar las zonas de apareamiento del oso de anteojos. Bien, dentro de un área natural protegida. Si a pesar del impedimento de extracción no puede sacar el recurso, un área intangible, bien, él logra ingresar a realizar sus observaciones, logra tener fines científicos. ¿A qué tipo de ANP, qué tipo de ANP sería si se protege exclusivamente a esta especie de oso? Recuerdan las áreas naturales protegidas. Bien, podría ser un parque nacional o un santuario nacional, porque ambos van a, digamos, a tener carácter intangible. Ambos van a evitar el uso de recursos de manera directa, pero permiten lo que viene a ser fines científicos y fines turísticos. Como solamente vamos a proteger a una especie de oso, vamos a proteger a una población, estamos hablando de un santuario nacional, un área pequeña que protege a comunidades o poblaciones. Bien, es un santuario nacional.
Profe, ¿y qué viene a ser una reserva nacional? Que es lo último que falta. La reserva nacional, te lo coloco por aquí, ¿bien? Se caracteriza por también ser áreas enormes, protegen una gran cantidad de ecosistemas, pero a diferencia de los anteriores, es un área de acceso libre. Tú puedes ingresar, tengas o no tengas permiso. No hace falta tramitarlo. Tal como su propio nombre lo indica, es un área de reserva donde nosotros vamos a poder aprovechar los recursos siempre y cuando sean de manera sostenible, donde yo, si voy a extraer los recursos, estos no pongan en riesgo a la especie, sino que la especie puede reproducirse y recuperar esta extracción. Bien. Entonces, jóvenes, mucho cuidado con estos tres principales que preguntan. Profe, el santuario histórico es un área natural donde ha ocurrido un evento histórico. La plaza que se encuentra cerca a tu casa no puede ser santuario histórico porque no es natural. Bien, tiene que ser un área natural donde se ha desarrollado una cultura, ocurrió una batalla importante, etcétera. Bien. Pregunta 38, pregunta bastante sencilla. Observe la siguiente imagen e indique a qué evidencia evolutiva hace referencia. Directamente está comparando embriones, ¿bien? Es embriología comparada. Profe, ¿por qué no puede ser anatomía comparada si también está comparando estructuras? La embriología comparada está dentro en sí de lo que viene a ser anatomía comparada, comparar estructuras de diversos animales. Pero cuando nosotros nos restringimos a los desarrollos embrionarios, cuando todavía no nacen, no eclosionan, nos mantenemos dentro específicamente de la embriología comparada. Chicos, en esta parte también tener mucho cuidado con la bioquímica comparada y con la citogenética comparada. La bioquímica comparada se encarga de comparar compuestos químicos, principalmente proteínas, moléculas químicas que desarrollan los organismos, ya que las proteínas son muy diversas. Pueden comparar hormonas, proteínas de transporte, proteínas de resistencia, proteínas estructurales, etcétera. Ver cómo un organismo forma insulina, el ser humano, por ejemplo, y un animal, una vaca, también como forma insulina, qué tan parecidos, qué tan distantes son, y dándonos una idea de cómo es que estos organismos están emparentados. La citogenética comparada compara la genética a nivel cito, a nivel celular. Quiere decir comparar directamente cromosomas, ADN, genes. Bien, si por ahí me dicen que nosotros compartimos el 70% de los genes con las plantas de maíz, eso es citogenética comparada. Nosotros somos 99,8% similares a los chimpancés. Bien, te está hablando acerca de los cromosomas, acerca de los genes o el ADN. Sigue siendo citogenética comparada. Bien, entonces si te habla de ADN, genes, cromosomas, automáticamente citogenética comparada. Si te habla de otros compuestos moleculares, principalmente proteínas, entre otros, bioquímica comparada. Recuerda que los venenos también son productos bioquímicos. Bien. Pregunta 39. Diversas acciones humanas pueden reducir una población silvestre al punto de no poder encontrarla y considerarla extinta, como pudo ocurrirle a Cuscomis oblativus, la rata chinchilla arborícola. Bien. Especie endémica del Santuario Histórico de Machu Picchu, considerada extinta por más de 90 años hasta su redescubrimiento en 2009 y 2020. De las siguientes acciones para evitar la situación, señale la incorrecta. ¿Cuál no sería correcto? ¿Cuál haría que el organismo desaparezca? Prohibir la caza indiscriminada. Esto tiene que darse para que el organismo todavía se mantenga. Promover acciones para la reproducción en el cautiverio. Así es, una vez que se reproducen en cautiverio, liberarlos en el área natural, en su ambiente natural. Restaurar los ecosistemas. Correcto, esto también se tiene que hacer. Contribuir con el reciclaje para reducir la tala de los árboles. Así es, señores, ya les he mencionado. El papel no es la solución a los plásticos. Eviten los plásticos de un solo uso, utilicen plásticos que puedan reutilizar una y otra vez, ya que el papel tiene un alto costo a nivel de los bosques. Incentivar el comercio de animales silvestres o sus partes, esto no. Esto haría que se reduzca la especie. Y recuerda, por ejemplo, cuando por ahí estás viendo alerta aeropuerto, estás por ahí de viaje y notas que una persona está transportando animales de manera ilegal, se activa los protocolos o acuerdos conocidos como CITES, el convenio internacional, ¿bien?, para el comercio de especies en peligro o especies protegidas, haciendo que los países se comprometen a regresar estas especies una vez han sido detectadas dentro de su territorio. Bien, por ahí, tal vez en Egipto, detectan la presencia de algunas tortuguitas charapas que han llegado allá. Automáticamente se comunican con la Interpol peruana para iniciar los procesos de extradición de las especies. Bien, ahí tenemos a los protocolos CITES, bueno, el tratado de CITES.
Por último, chicos, llegamos a la pregunta número 40. Dice, las esponjas son animales de estructuras sencillas. Siguen siendo animales. Bien, pertenecen al reino animal. Son los más primitivos dentro del reino. Y los primeros en evolucionar en el reino animal. Así es. Considerando su estructura, determine el valor de verdad de las siguientes alternativas. Son animales pluricelulares. Esto es correcto. Para ser considerado un animal tienes que ser pluricelular, pero no tienen organización tisular. Así es. Las esponjas son organismos muy simples, muy primitivos, que no desarrollan tejidos. Las células simplemente trabajan en pequeños grupos, más no forman tejidos. Al no haber tejidos, no forman órganos y mucho menos sistemas. Bien, se trata de animales que solo viven en ambientes marinos. Falso. Son animales acuáticos, eso sí, pero pueden ser tanto marinos como dulceacuícolas, de agua dulce. Las esponjas de mar o poríferos no tienen simetría corporal, verdadero, no presentan. Bien, puede parecer que tienen una simetría radial y todo ello, pero realmente no crecen de manera simétrica. No tienen sistema nervioso pero para una eficaz coordinación. Así es. Los dos organismos no desarrollan ningún tipo de sistema, responden de manera aislada. Con esqueleto fibroso, sí tienen ciertas fibras de colágeno. Cartilaginoso, no, no desarrollan cartílago. Carbonato de calcio y sílice, esto es falso. Bien, pero sí tienen carbonato y sí tienen sílice. Aquí podemos ver a estas estructuras llamadas espículas que están dentro del animal formado por carbonato de calcio, formado por sílice que le da una estructura más rígida. Por eso que el cuerpo de la esponja, cuando ustedes lo tocan o intentan romper, parece un cerámico duro. Bien, aquí la alternativa sería la letra A. Bien, jóvenes, hasta aquí sería la clase por el día de hoy. Muy agradecido con todos ustedes por haber formado parte de este ciclo. Quizás ya no los vuelva a ver, quizás sí. De todas formas, desearles muchos éxitos bien en su día a día. Hasta una próxima oportunidad, chicos. Cuídense bastante, estudien un montón. Bien, chao, chao.